Hola, buenas noches. Bueno, acá estamos en otro encuentro para aprender un poco más a entender la Biblia y para que cada día podamos ser más y entender más lo que somos en Cristo. Así que bueno, seguimos hablando acerca del reino de Dios y su justicia, y indagando y ahondando un poco en todas las leyes del reino de Dios. Así que, bueno, tenemos que en la Biblia, en Tercera de Juan 2, dice lo siguiente, dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta es una carta que fue escrita por el apóstol Juan, dice al anciano Gallo, dice al principio, y bueno, Juan era un hombre lleno del Espíritu de Dios, nadie puede dudarlo, vemos sus epístolas, vemos lo que él escribió. Y cuando las personas están llenas del Espíritu, están mezcladas con Cristo y manifiestan a Cristo. Entonces uno debe anhelar llegar a ese punto, porque uno empieza a manifestar los mismos pensamientos que Jesús, empieza a hablar las palabras de Jesús, empieza a pensar como piensa Jesús. Por eso este deseo de Juan: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu vida, no puede ir nunca en contra de la voluntad de Dios. Un hombre de Dios no va a pensar en contra de lo que Dios dice. Entonces, esto lo aclaro porque hay personas que se agarran de que esto en realidad era un deseo de un hermano y no creen que es la voluntad de Dios que seamos prosperados y que tengamos salud. Entonces, aclaro esto porque sí, esta es la voluntad de Dios y se ve alrededor, en toda la Biblia podemos ver que sí es la voluntad de Dios que su gente prospere. Entonces, podemos ver, por ejemplo, 2 de Corintios 9:8 dice: Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea que está diciendo que Dios es poderoso para que abunde en vosotros toda gracia. ¿Con qué fin? Con el fin de que teniendo siempre, o sea, no de vez en cuando, siempre, en todas las cosas, en todo, que tengas todo lo suficiente para que puedas abundar en toda buena obra. Porque cuando uno no tiene realmente, no tiene recursos, no podés ayudar a nadie, o sea, no podés viajar, no podés, si alguien tiene necesidad de qué sé yo, alimentos, cualquier cosa, no podés ayudar, o sea que Él te va a dar, no solo para que vos te enriquezcas vos o para que tengas o que pases la vida bien vos. Él te da para que vos puedas bendecir a otros. Es ser de bendición para bendecir. Ese es el tema en el reino. Y aún en el antiguo pacto, también es interesante y lo hemos visto días atrás, Dios le decía a la gente que cumplieran la ley. En su tiempo ellos tenían que cumplir la ley. ¿Para qué? Para que fueran bendecidos en todas las cosas, para que no les faltara nada. Y una de las cosas que dice en Deuteronomio 28, de los primeros versículos, es que si ellos cumplían la ley y se obedecían, iban a ser bendecidos también en todo lo que era la producción, en lo que es lo que ellos vendían, lo que ellos producían, lo que ellos intercambiaban y todo ese tema. Así que bueno, siempre es lo primero que tenemos que entender, que es la voluntad de Dios que nosotros seamos prosperados. Y una vez que tenemos en claro eso, la abundancia de Dios se mueve a través de cierta ley que todos podemos aprender y practicar y funciona para todos igual, para cristianos y para no cristianos, porque son leyes establecidas, funcionan para todos igual. Y esto es la ley del dar generoso y de corazón. Esto es así, ustedes van a ver tanto gente por ahí que hoy día tiene mucho dinero y que es de dar para entidades que hacen bien para los chicos abandonados y cosas por el estilo, y esa gente sigue prosperando porque están movilizando la abundancia de Dios, están ayudando a los que no tienen, están haciendo como un equilibrio. Así que bueno, y bueno, entonces, no sé si recuerdan cuando citamos en Génesis una parte que dice que todo árbol
dice que va a dar fruto de la semilla de su misma especie, ¿no es cierto? Y en Génesis 2 me parece que está, los cito así nomás, porque ya lo dije antes. Cuando Dios crea los árboles, todo eso, dice que van a dar según su especie, ¿no? Cada árbol va a dar fruto y cada fruto va a tener semillas que si las plantan va a dar otros árboles y frutos de la misma especie. O sea, el árbol de peras no va a dar uvas, va a dar peras, a eso me refiero. Y en lo que es las leyes espirituales funciona y pasa exactamente lo mismo. Si yo, lo que vos sembrás, o sea, vos sembrás odio, por ejemplo, de otras personas, y bueno, vas a terminar cosechando de lo mismo, de la misma especie. Vos sembrás, no sé, hospitalidad y vas a recoger hospitalidad de una u otra forma, donde vayas van a ser hospitalarios con tus hijos o con vos, no sé, vas a sembrar de lo mismo. Y esto pasa también a nivel material. Si vos sos de sembrar dinero, vas a dar, vas a recibir de la misma especie. Funciona solo, esto es automático. No es otra cosa que una forma más de la ley de la siembra y la cosecha, porque es lo mismo, es dar es igual a recibir, o sea, vos das y recibís. Así que, bueno, lo que pasa es que es como decir la ley de la siembra y la cosecha, pero tratado en el tema económico. Así que, bueno, el tema es que cuando uno va a cosechar, siempre cosecha más de lo que siembra, ¿no? Porque pensemos, cuando vos sembrás una semillita, esa semilla te va a dar plantas y esas plantas van a producir un fruto que va a traer un montón de semillas adentro. O sea que de una semilla vas a obtener varias semillas. O sea que de lo que vos siembres, siempre vas a obtener más cuando coseches. Así que bueno, cuando Dios creó la tierra, la llenó de riqueza, ¿no? La tierra la proveyó, pero totalmente. En la tierra sabemos que hay oro, hay plata, hay cobre, hay otro tipo de metales, hay piedras preciosas, hay petróleo, vegetales, hay carne, no sé, hay de todo, ¿no es cierto? Y realmente hay unos índices, hay estadísticas acerca de los recursos naturales que han demostrado que en realidad no hay escasez en la tierra. En la tierra hay riqueza. Y se calcula que si dividiéramos toda la riqueza del mundo, ¿no? Y la entregáramos en porciones iguales a todos los habitantes que hoy hay, cada persona recibiría alrededor de 10 millones de dólares. Pero, lamentablemente, desde el pecado original, los recursos no están equilibrados. Unos tienen mucho, otros no tienen nada, y todo se ha transformado en una lucha, ¿no? Porque, a decir verdad, esto tiene que ver con el diablo. El diablo ha influenciado a la raza humana al punto tal de introducir sus propios deseos en ella. Son deseos de poder, son deseos de avaricia, de retener. Quiere el poder sobre el mundo de esta forma. Y bueno, entonces esto ha creado un importante desequilibrio en la distribución de las riquezas. Pero en la justicia de Dios las cosas no son así. Cuando Dios creó las cosas no había pensado que las cosas fueran así. Él es un Dios de amor, es un Dios que quiere que todos tengan siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Así que bueno, si nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios y vamos a traer al mundo de los 5 sentidos, el reino de Dios, vamos a tener que empezar a comprender que el dar no es opcional, es algo que es necesario, ¿no es cierto? Así que bueno, la palabra dice, claro, por supuesto, que la voluntad de Dios también es que toda persona tenga un campo en el cual poder prosperar. O sea, la voluntad de Dios es que tengas un trabajo. La palabra dice incluso, el que no quiera trabajar tampoco coma. Entonces, sí, necesitamos tener
un campo. Entonces podemos, cuando vos ores por un trabajo, sabés que es la voluntad de Dios y que Dios te lo quiere dar. Entonces orá con confianza porque es un derecho para tu vida que vos tengas un campo donde Él te pueda prosperar. Campo le hace como un trabajo donde poder prosperar. Así que bueno, y cuando es el hecho de dar es una ley que Dios estableció cuando creó el mundo. Eso está ahí, está siempre, estuvo siempre, desde antes de nosotros. Y sin ir más lejos, Él es el que más ha dado, porque todas las cosas son de Él y las puso a disposición de todos los seres humanos, por un lado. Y después también es el que más ha dado, porque ha dado a su Hijo unigénito. Él se dio lo más grande que tenía, lo más precioso. Eso lo dio por rescate de todos nosotros. Él sembró un hijo para poder después cosechar muchos hijos, a todos nosotros, los cristianos, los que creemos. Entonces, ahí tenés al dador más grande. El dador más grande es el Señor, es Dios mismo. Y Él nos ha dejado ejemplo de eso. Así que bueno, también Jesucristo nos muestra, ¿no es cierto?, habiendo dado su vida por todos nosotros, dio lo más grande que tenía. Y no es que murió solamente o se entregó solamente por las personas buenas, sino que aún por los pecadores Él se entregó. Se entregó hasta por el malo. Así que bueno, ¿por dónde iba? Dice, hay algunas áreas que la Biblia menciona, algunos destinos en los cuales nosotros tenemos que ser dadivosos y tenemos que dar. Y la Biblia nombra unas 3 cosas. Dice los pobres y necesitados, las personas que tienen necesidad, las viudas que no tienen familia ni sustento alguno, que no tienen nada, y para el apoyo de los que mueven el Evangelio. Son 3 áreas en las cuales nosotros sabemos que podemos dar y que es voluntad de Dios que se dé. Así que bueno, esto sería magnífico, ¿no?, que todos estuviéramos activos en esto del dar, y incluso los que reciben también dan, y cuando todos empiezan a dar, las riquezas de Dios y la prosperidad empieza a fluir por todos lados, que eso es lo que Dios quería. Dios no quería que hubiera gente que acumulara millones y millones para ellos solos. La idea es que las riquezas fluyan y corran, no que se acumulen. Así que bueno, las leyes de prosperidad estarían abundando a unos a otros si todos fueran generosos y todos dieran. Y esto de la generosidad es traer el reino de Dios a la tierra. Así que bueno, en la Biblia podemos ver cómo Dios organizó este tema del dar. Lo hizo a través de 3 principios. Se ven en toda la Biblia, se ven antes de la ley, después, durante la ley y después de la ley. Y estos 3 principios son primicias, diezmos y ofrendas. Así que bueno, vamos a ver bien acerca de este tema, ¿no? Yo creo que lo podemos ver claro, ¿no? Yo sé que ha habido mal uso, ha habido abuso y tantas cosas de esto, pero vamos a ver cómo la Biblia lo plantea y para tener un conocimiento claro y podamos aplicarlo bien, o sea, con conocimiento, con tranquilidad, sabiendo que esto va a hacer que fluya a favor de nosotros. Lo podemos ver en Nehemías 12:44, en la parte A del versículo, la primera parte, que es lo que nos interesa. Dice: en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos. Eran 3 cosas, les quería citar, porque justo en este versículo figuran las 3 cosas que son 3 principios del dar que Dios había establecido. Así que bueno, por ejemplo, les decía que este tipo de cosas fueron practicadas desde antes de la ley. No es que son prioritarias o de la ley, es que también se practicaron antes. Por ejemplo, si quieren ver, Caín y Abel fueron los primeros que dieron ofrendas a Dios, por ejemplo. Y bueno, dice que la de Abel fue mejor, dice la palabra cuando habla acerca de la ofrenda de Abel,
porque también era una primicia, era la primera parte de lo que él había recibido, de lo que él tenía, él le dio la primera parte a Dios, le ofrendó. Entonces por eso fue mejor la ofrenda de Abel. Y por ejemplo Abraham también fue el primer caso registrado en dar diezmos a Melquisedec. Jacob también dio diezmos. Y esto fue antes de la ley. Diezmos y ofrendas y primicias existen como principios eternos en cuanto a lo que es la ley del dar en la Biblia. Así que bueno, voy a hablar del principio de las primicias un poco. La primicia es la primera parte de algo, ¿no es cierto? Y por ejemplo, Proverbios 3, del 9 al 10, está Antiguo Testamento, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, un poco lo que dice, vos recogés o cosechás todos los frutos que te haya dado la tierra, ¿no? En el caso de agricultura. Entonces vos, de todo lo que tenés, separás la décima parte, o separás la primera parte, lo primero, lo que primero se te dio, bueno, eso es lo que vas a dar como primicia, antes de que vos empieces a comerciar con el resto, o que te lo comas, o lo que sea. Antes de eso, sacás una parte y eso es para entregarle al Señor. Ahora vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento, y aún bajo la gracia hoy, el principio permanece, existe. Romanos 11:16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Sepan que santas quiere decir apartado. Cuando hablamos de santos, siempre es algo que es apartado para Dios, lo que se aparta. Entonces, esto es como decir, yo tengo una masa, no sé, por ejemplo, estamos cocinando para hacer pan. Tenemos una masa y antes de consumir o de trabajar con toda la masa, separo un poco y digo, esto es para el Señor, lo separo, y después entonces, que ya tengo separada la parte del Señor, hago trabajo, termino de hacer lo que iba a hacer, lo comemos y todo lo que vos quieras. Pero yo separé una parte. Si yo separo una parte para Dios, la primera parte, antes de usar cualquier cosa, yo separo una parte, entonces dice que todo el resto de la masa me va a ser santa, va a ser bendecida, va a ser santo, va a ser apartado, va a ser todo bendecido por Dios. Eso es lo que más o menos está diciendo. Así que bueno, esto es un principio importante que Dios estableció ya en el huerto del Edén. Se ve en toda la Biblia este principio. Y, por ejemplo, en el huerto del Edén, ¿se acuerdan que estuvimos hablando? Que había un árbol del cual Adán y Eva no podían comer. Dice, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces, ¿qué pasa? Eso ahí había algo reservado que era del Señor, algo que el hombre no podía tocar. Y bueno, Dios esperaba que el hombre le obedeciera, ¿no es cierto? Y bueno, también sabemos que el principio de las primicias reconoce a Dios como el dueño de todo y la fuente de todo lo que existe. Cuando uno guarda y deja una primicia para Dios, la primera parte de algo la separa para Él, bueno, eso está reconociendo que Dios es el dueño de todo y la fuente de todo lo que existe. Así que bueno, y a la vez también reconoce que Él ha determinado que una porción de esta abundancia le pertenece a Él como algo consagrado y apartado y destinado para su uso singular. Si las primicias, la parte consagrada a Dios, permanecen apartadas para Él, todo el resto va a quedar bendecido. Ese es el tema. Así que bueno, con el ejemplo del huerto del Edén, si ellos hubieran permanecido obedeciendo a Dios sin haber tocado ese árbol que dijo no toquen ese árbol era algo que estaba apartado.
Entonces la humanidad hubiera sido bendecida, pero lamentablemente ellos lo tocaron y abrieron las puertas de la maldición sobre toda la tierra y, bueno, pecado original, ya sabemos todo lo que ha ocasionado. También se vio ese mismo principio entre las naciones, porque Dios también separó una nación para él en un momento, la nación de Israel. Y había palabra puesta, que no toquen a ese pueblito de Israel, nadie toque mis ungidos, nadie haga mal a mis profetas. Bueno, ¿por qué? Porque era lo que Dios había apartado para él, era algo que no se podía tocar. Y cada pueblo que tocó a la nación de Israel lo sufrió, recibió problemas, daños, ¿no? Era una nación que no debía tocarse, no debían dañarla. Así que bueno, siempre hay algo que Dios aparta o santifica para sí, y el hombre lo debe respetar, aunque estén y va a estar siempre al alcance de su mano, siempre va a estar. Dios siempre te va a dar la opción, va a estar al alcance de tu mano lo que es apartado para Dios. Por ejemplo, Jeremías 2:3 dice así, dice: Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables y mal venía sobre ellos, dice Jehová. Acá te dice, ¿ves cómo el pueblo de Israel era apartado, era primicias, dice, de sus nuevos frutos. Eran las primicias que Dios había apartado para él. Era lo primero de las naciones, lo que él había apartado. Dice, todos los que los devoraban eran culpables y mal venía sobre ellos. Interesante. Sin ir más lejos, solo los cristianos somos su nación santa, su nación apartada. Somos para Él, porque tenemos su espíritu. Y no irá bien a quien no respete esto. Y bueno, tarde o temprano, aquellas naciones que han matado cristianos y todo eso van a tener que rendir cuentas por esto. Incluso hoy día es una gran responsabilidad quienes se levantan a dirigir personas que son del cuerpo de Cristo, porque tienen que tener un respeto sobre lo que es el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Un día de mañana la gente también, quienes han dirigido grupos de cristianos y todo ese tema, también van a tener que dar cuenta por sus actos, porque es pueblo de Dios. Tienen que ser corregidos, tienen que ser enseñados, tienen que ser amados, y no tienen que ser ni maltratados ni hacer mercadería de ellos. Son cosas serias las cosas de Dios. Así que bueno, lo bueno es encontrar el equilibrio en todo esto y hacer las cosas como la Biblia dice, no para beneficio personal. Así que bueno, las primicias son las que establecen la condición o la masa de la parte que queda. Entonces, esto sucede en cualquier área de la vida, aparte de la económica, que ya después vamos a hablar un poquito más, también en otras áreas de la vida. Lo primero que yo doy, lo primero que yo separo para Dios, el resto de las cosas me queda bendecida. Por ejemplo, cuando nos levantamos por la mañana, los primeros minutos, primer rato, nosotros lo dedicamos al Señor para hablarle a Él, para orar con Él, para leer algo de su palabra, para meditar en Él. Si nos disciplinamos para eso, para dedicarle el primer momento de la vida a Él, es como es la primicia de tu día, la primicia de ese día se la diste a Él. El resto de tu día va a estar bendecido, el resto de tu día, tal vez las horas te van a alcanzar mucho más que si no lo hubieras hecho. Es algo, funciona así, son cosas automáticas, son principios divinos. Así que bueno, bajo la ley, las primicias se aplicaron de la siguiente forma. Por ejemplo, en Éxodo 23:19 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Así que bueno, ahí está. Ellos tenían que traer a la casa o sea, en ese tiempo la casa de Dios se le llamaba el templo, y entonces ellos tenían que llevar las primicias, la primera parte, lo dedicaban ahí, y todo eso iba destinado para
para los levitas, que ellos la única función que tenían era servir como sacerdotes en el pueblo de Israel, y ellos no podían tener otros trabajos, ni dedicarse a la agricultura, a la ganadería, no podían hacer. Entonces ellos necesitaban sí o sí, Dios lo había establecido así, vivían de las primicias, de las ofrendas y de los diezmos de la gente de Israel. Así que bueno, entonces, bueno, la aplicación hoy, por ejemplo, que nosotros tenemos, no nos dedicamos por ahí a la agricultura, a la ganadería en general, nosotros trabajamos y se nos da dinero. Entonces, es separar, por ejemplo, cuando se cobra el dinero, separar la primera, antes de gastar en otras cosas, pagar deuda, lo que sea, agarramos la primera parte y decimos, bueno, esto es para el Señor, ¿no? Lo ensobrás o lo pones en un lugar particular. Y entonces, después que ya separaste eso, gastás el resto. Entonces, ahí ya tenés la primicia. ¿Ya? La primera parte de tus frutos son destinadas para el Señor. Bueno, y bueno, entonces ahora vamos a dejar esto acá, después lo vamos a terminar, a hacer una aplicación bien práctica al final. Y vamos a ver el principio de los diezmos, que también ha dado mucho que hablar, hay mucha discusión, pero creo que se puede ver bien claro desde el punto de vista de las leyes y los principios. El primer registro bíblico de un diezmo, que ya lo dije, es Abraham, fue el primero. Y esto fue antes de la ley. El relato está en Génesis 14, 18. De 18 al 20, vamos a leer. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Así que esto viene después de una batalla que Abraham venció a todos los enemigos, Dios los entregó en su mano. Entonces viene con todo el botín que había tenido y bueno, el rey de Salem lo recibe, lo bendice y todo eso, y Abraham le entrega la 10ª parte de todas sus riquezas. Vamos a ser claros, Abraham no recibía un sueldo mensual como nosotros tenemos hoy día. En general nosotros hoy nos movemos con un sueldo mensual o quincenal, depende. Él tenía una riqueza X que fue acumulando y para colmo el botín que había ganado con los enemigos, todo eso. O sea que de todo lo que él tenía, dio en este caso la 10ª parte. Así que bueno. Después vamos a ver este mismo principio, esto del diezmo, lo vamos a volver a ver enunciado en la ley. En Levítico 27:30 hay muchos versículos que hablan. Yo cito para no hablar muchos versículos, sino cito uno. Dice, y el diezmo, Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. O sea que la 10ª parte de la producción de los bienes de ellos debía ser apartada para Dios. El destino era alimentar a los levitas, como les decía antes, con el tema de las primicias, por mandamiento de Dios, porque ellos se dedicaban solamente al servicio de sacerdocio. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hay una discusión, porque como lo vimos, como esto era en la ley también figuraba, siempre hay una discusión si el diezmo es o no es parte del nuevo pacto. Hoy bajo la gracia, que la ley ya fue, en cierta forma fue cambiada, fue abolida, después de Jesús fue cambiado todo esto, entonces muchos están discutiendo si es o no es parte del nuevo pacto. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando acerca de que el reino de Dios ha establecido leyes físicas, espirituales y espirituales inamovibles, son leyes, ¿no? Y citamos también
hablamos sobre la ley de la siembra y la cosecha, y hablamos que en estas cosas también, en esto de las leyes de Dios y todo esto, hay principios, por ejemplo, que sean en la ley están, ¿no? Que son, por ejemplo, no matar, no robar, no adulterar, ¿no es cierto? Esas cosas siempre van a seguir siendo pecados, ¿no? Si yo los transgredo, voy a chocar contra la ley de la siembra y la cosecha, voy a traer consecuencias contra mi vida si yo transgredo estas cosas, ¿no? El diablo también va a tener acceso a mí porque yo me metí en sus terrenos a hacer cosas que él nos tienta para hacer, ¿no? Y esto, aunque por los logros de Jesús habíamos hablado que como Él se cargó la maldición de la ley, yo no voy a recibir las maldiciones que había en la ley por desobedecer, no voy a perder mi relación con Dios porque haya caído en un pecado y nada por el estilo, porque Jesús es el que pagó por mis pecados. Entonces Él me hizo a mí libre y Dios me ve ahora bajo la sangre de Cristo. Entonces nos ve a nosotros, somos como Jesús para Él. Está todo bien, pero transgredir trae consecuencias porque hay una ley. Entonces, el asunto es este. El diezmo es un principio que establece una medida que existe en el reino, porque siempre estuvo. Estuvo antes, estuvo después. Hoy bajo la gracia, si no diezmamos, no va a caer ninguna maldición sobre nosotros, porque muchos han manipulado a las personas para que tienen que dar como por una obligación sus diezmos y usan los versículos de Malaquías para asustar un poco a la gente. Pero bueno, no te va a caer ninguna maldición si vos no das tus diezmos y cosas por el estilo, porque Gálatas 3:13 dice que Jesús cargó con la maldición de la ley. Entonces, Malaquías no nos está hablando hoy a nosotros acerca de que nos vamos a tener una maldición y todo eso. Entonces, pero sí, Malaquías habla acerca del principio. El principio del diezmo existe, como también el principio de no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Son todos principios. Si no los aplicamos, tienen sus consecuencias, aunque mi relación con Dios no se corte. Así que bueno, podemos rescatar eso. Y el asunto es cómo aplicamos o cómo lo vemos hoy o cómo lo enfocamos hoy este asunto del diezmo bajo el nuevo pacto. Y lo vemos en 2 de Corintios 9:6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. En el 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que vamos a pensar un poco, ¿qué sería sembrar generosamente? ¿Qué sería sembrar escasamente? ¿Cómo medimos eso? ¿Cuál es la medida sobre la cual me puedo yo basar para saber si soy generoso o soy generosa o soy escasa? ¿Cómo hago? Bueno, el diezmo es un principio. Y es un principio, como les decía antes, que marca una medida. No lo vas a ver suprimido como otras cosas que se suprimieron o que tomaron otra forma después en el tiempo de la gracia, ¿no es cierto? Hay cosas que sí tomaron otra forma. El día de reposo tomó otra forma. Jesús es hoy nuestro reposo. La circuncisión tomó otra forma. El hecho de que ha sido cortado el cuerpo pecaminoso carnal, esa es la circuncisión, digamos, bajo la gracia. Entonces, hay cosas que sí toman otra forma, pero no vas a ver que el diezmo haya tomado otra forma, a no ser que la aplicación del principio ya no está sujeta a maldiciones y cosas por el estilo, por la desobediencia, porque no estamos nosotros bajo la ley. Pero el principio existe y es una medida. Entonces,
nosotros, bueno, como creyentes renacidos, ¿no es cierto?, sabemos eso, que nosotros ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual, Dios nos ama, nada nos puede separar del amor de Dios, o sea que no vamos a recibir esta maldiciones y todas esas cosas. Sáquese eso de la cabeza y que nadie te asuste. Yo escuché, a veces hay personas que predican en contra del diezmo, ¿no? Que no quieren saber nada con ese tema, y qué sé yo, pero incluso ellos mismos dicen, yo doy más del diezmo bajo la gracia, doy más que el diezmo. Pero vos date cuenta que al decir más que el diezmo, también ellos son re generosos. La ley, o sea, por decir, la ley espiritual del dar la cumplen fenómeno. Son generosos y van a ser muy prosperados por eso. Pero te quiero decir que están usando el diezmo como medida. Doy más que el diezmo. No doy diezmo, porque ¿cómo voy a dar? Doy más que el diezmo, pero la medida sigue siendo el diezmo, dar más. Entonces, ¿qué sería una persona que da escaso? Y bueno, una persona que da escaso porque la medida es el diezmo y da menos. Hay mucha gente que dice, yo ni a palo, yo no quiero darte el diezmo porque no quiero, porque esto no quiero dar, no me gusta, yo voy a dar lo que siento, lo que tengo ganas, porque tienen ganas de dar menos. Está bien, no hay maldición en contra de ellos. Pero el que siembra escasamente también segará, es así. Y el que da justo el diezmo, mira, yo puedo hasta, o sea, no me sale, no soy súper generoso, doy hasta acá. Y bueno, va a ser, lo que reciba va a ser proporcional a tu generosidad o tu falta de generosidad. Y otra cosa que sí tenemos que saber, que la avaricia es un pecado. Entonces, ser avaro, el todo es para mí, todo es el egoísmo y todo eso, bueno, ahí, olvídate, no vas a ser prosperado. Así que bueno, supongamos, esto lo podemos ver, y es interesante, este ejemplo, supongamos que nosotros en vez de billetes ganáramos semillas de trigo. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo un montón de semillas, me pagan con semillas. Yo agarro una parte de las semillas y las siembro en la tierra. Entonces ahí la dejo. Y el resto agarro y las uso para comerciar y para comer, qué sé yo, las uso para mí. Cuando a mí se me termina todo y viene el tiempo de la cosecha, yo acá voy a tener una buena cosecha. O sea, yo voy a tener, por cada semillita que yo planté, voy a tener un árbol que, por ejemplo, si es maíz, voy a tener esos, ¿cómo se llama? Mazorcas se llaman, que tienen un montón de otras semillas. O sea que por una semilla tengo una multiplicación de semillas. O sea que el dar es sembrar y multiplica lo que vos des, porque son principios espirituales que se cumplen siempre así. Ahora, vos imaginate si yo no separara nada, si yo tengo toda esa, me dan ese sueldo de semillas y yo no siembro nada en la tierra, lo dejo ahí. Y todo, agarro todo, me lo gasto, qué sé yo, como suelo hacer. No puedo pretender cosechar nada de más, ni una multiplicación, porque yo no sembré nada. Y esto es lo mismo. ¿Cómo se llama? El hecho de dar, cuando vos das para Dios, cuando vos das con esa conciencia, estás sembrando en el Señor. Y esto va más allá, porque muchas veces nos hemos equivocado y hemos dado en lugares que puede decir, no hubiera preferido dar en otro lado, no haber dado acá, no haberle dado a fulano o a mengano. Pero no importa lo que la gente después haga con el dinero, cada cual después es responsable de lo que hace con lo que recibe, de ofrenda o lo que sea, ¿no es cierto? Pero tu corazón fue correcto porque vos lo hiciste con fe, sabiendo para qué lo hacías, porque lo hiciste para el Señor. Eso, ahí está principio importante. Y la avaricia, por ejemplo, o sea, el ser avaro, el ser egoísta y que todo es para mí y todo eso, en 1 Corintios 5:11 dice que, después lo miran ustedes, dice que ni te juntes con quien alguien que llamándose hermano es avaro, por ejemplo, ni comas con él, dice. Así que bueno, la avaricia es un pecado en el cual tenemos que tratar de no caer, porque varias partes en la Biblia habla acerca de que es avaro y que amarroca todo para sí, tarde o temprano dice que va a caer en la pobreza.
Así que bueno, el hecho de la gracia, de que nosotros estemos en un tiempo de gracia, no significa que las leyes y los principios espirituales que fueron establecidos desde el principio también se abolieron, no desaparecieron. Por ejemplo, y eso lo podemos ver, porque el hecho de que Jesucristo haya venido, se haya cargado con nuestros pecados, haya traído el tiempo de gracia, no cambió que yo haga así y la virome por la ley de la gravedad siga cayendo. Que 2 más 2 sea 4 tampoco cambió. Matar y robar van a seguir siendo pecados siempre, por más que Jesucristo haya venido y todo eso. Lo único que ha cambiado es el hecho de que yo no voy a perder mi relación con el Señor porque cometa un pecado, o tampoco, ¿cómo se llama? No voy o voy a sufrir consecuencias por mi parte, voy a tener ese tipo de cosas, pero yo quedo igual unido por causa de Jesús con el Señor. Pero bueno, el tema es que yo puedo obviar, por ejemplo, estos mandamientos, o sea, estos principios de no pecar y todas estas cosas, pero bueno, obviamente, ¿cómo se llama? Voy a sufrir, no voy a ir a favor de las leyes creadas, voy a ir chocando con ellas, y esto me va a hacer tropezar en mis áreas. Y con el tema de los principios de la medida, del diezmo y todo esto, y del tema del dar, y bueno, es lo mismo. El diezmo es una medida que no fue abolida ni nada por el estilo en el reino de Dios. Ahora, querés ser generoso, das más. Bueno, querés dar menos, das menos. Listo. Es el tema de tu cosecha lo que va a cambiar un poco, pero tu relación con Dios va a permanecer. Y bueno, pero si vos... uno desea obviar todo esto y decir, no, qué sé yo, bla, bla, bueno, estarás tropezando como con el resto de las cosas, cuando pecas o por el estilo, estarás tropezando con los principios y las leyes del reino. Es sencillamente eso. Y vemos que habíamos leído en 2 Corintios 9, 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, nosotros no tenemos instrucciones como los judíos de dar por cada año, ¿no? O cada 3 años. Ellos tenían instrucciones de este estilo para dar. Así que bueno, no sé, si vos te propusiste dar por mes, porque vos cobrás por mes, si vos te propusiste dar por día, porque cobrás por día, o porque querés dar por quincena, entonces como vos te propusiste hacerlo, hacelo. Pero bueno, cumplí con lo que vos te proponés hacer. Y con respecto al tema de dar con alegría, mira, solamente quien cree, quien entiende, puede dar con alegría, ¿no es cierto? Yo le creo a la palabra que estos son principios divinos y yo agarro y empiezo a dar. Y eso es porque yo entendí, porque nadie puede hacer lo que no entiende, nadie puede creer lo que no entiende. Entonces yo entiendo y entonces estoy creyendo y por eso lo hago. Eso es lo que te lleva a dar con alegría. Como dije antes, la Biblia habla de que el dinero que separamos para Él debe ser dado para en 3 tipos de áreas. Uno, los que mueven el Evangelio. Después, los pobres y los necesitados, para las viudas que no tienen familiares ni sustento. Entonces, cuando uno, por ejemplo, se propuso colaborar con algún ministerio, asegúrense que es para la propagación del Evangelio y de la verdad. Entonces, que sea gente que te bendice a vos y que bendice a otras personas. No alimentes ministerios de mala reputación, por ejemplo, o que solo invierten, por ejemplo, en cosas como edificios. Donde realmente te produzca alegría, donde vos realmente digas, acá quiero dar, porque a mí me produce alegría. Porque si este asunto no funciona por obligación, no funciona por miedo, no funciona por tristeza o por lo que sea. No, funciona cuando vos lo das
con alegría, cuando vos estás contento, porque decís, voy a aplicar un principio divino y yo sé que esto va a funcionar porque la Biblia lo dice así, porque Dios lo estableció y yo lo hago de corazón, así funciona. Pero si lo vas a dar por obligación, porque te dijeron que tenés que dar, porque te asustaron que vas a quedar maldecido, porque qué sé yo, mira, mejor no hagas nada porque no va a funcionar, la cosa no fluye así. Entonces, el tema es ese, un lugar que a vos te gusta, lo que están trabajando, lo que están haciendo, cómo se están moviendo, que vos querés que prospere, porque lo que vos vas a alimentar, lo que vas a respaldar, tiene que ser realmente de Dios, porque vos los das para Dios. Entonces, que sea algo que vos estés confiado y que estés contento y que vos sepas que esas personas con las que vos estás dando bendicen a otras personas y hacen bien a otros. ¿Qué? Porque eso es propagación, para propagar el Evangelio, que te habla la verdad, que te dice, que te cuidan, que cumplen con principios que la palabra dice. Así que bueno, incluso la palabra dice, por ejemplo, que todo lo que no proviene de fe es pecado. Por eso te digo que si es por obligación, si es por miedo, y eso mejor de cuando estés preparado para dar de corazón. Así que bueno, y eso es lo mejor, poder entender cómo funcionan las cosas. Después, en cuanto a las ofrendas, bueno, las ofrendas son de corazón, uno da porque, qué sé yo, estás de acuerdo con un proyecto, porque ese día te agarró que tenías generosidad, qué sé yo, y diste algo, podés dar ofrenda grande, ofrenda chica. Eso es algo que sale de tu corazón, es también, es por generosidad, por ganas, por ahí no es una ofrenda, no es una primicia, no es un diezmo, no es una primicia, pero es ese día, justo separé, tengo ganas de ponerlo, y lo das, ya sea para cualquiera de estas 3 áreas que te estoy diciendo, ¿no es cierto? Vos lo haces para el Señor porque sabés que el Señor quiere que colabores con los necesitados, con las viudas que no tienen nadie que las sostenga y con la obra, los que hacen la obra de Dios. Así que bueno, y una forma recomendable, ¿no?, de aplicar estos principios, por ejemplo, las primicias y el diezmo, es que cuando vos, bueno, un poco lo hablamos, pero no hablé con la medida específicamente, pero yo recibo mi sueldo, cuando yo recibo mi sueldo lo que hago es separo lo que yo digo, el diezmo o más del diezmo o menos del diezmo, no sé, lo que propusiste dar, lo separás y entonces eso antes de gastar todo el resto. Entonces ahí estás dando un diezmo que es una primicia, ¿no? Entonces después que vos separaste eso que es para Dios, entonces el resto lo empezás a usar, lo distribuís, comprás y todo lo que tengas que hacer con tu dinero. Así que bueno, eso sería la forma práctica para poder aplicar estos principios en este día que nos movemos distinto, no nos movemos por especias, nos movemos más que nada con dinero. Así que bueno, incluso también podés elegir a dónde dar. Por ejemplo, yo quiero dar todo el dinero, lo doy a determinado ministerio porque me encanta cómo se mueve y quiero que prospere y quiero que tengan plata para moverse y que sigan haciendo las cosas que están haciendo. Entonces, lo doy todo lo que yo separo para Dios, ese diezmo, más del diezmo, menos del diezmo, lo separo y se los doy a ellos. O puedo agarrar y puedo dividirlo, ¿por qué no? Puedo dividir en 2, puedo darle una parte a este ministerio, otra parte a este otro ministerio. O una parte a este ministerio y una parte porque sé que hay hermanos que están sufriendo necesidad, porque hay un asilo de ancianos que no tienen darle para comer a los ancianos y le doy a otra parte, la pongo ahí. ¿Entendés que eso es así? Uno puede dar de la mejor manera, podés dar con alegría, podés dar con libertad, que eso va a hacer que fluya. El tema es ese, hacer que fluya las riquezas, no ser avaro.
para que esto fluya y funcione. Y así todas vamos a ser prosperados. Y si todos dan y todo el que recibe también se para y da, y el que otro que recibe también se para y da, y así sucesivamente, entonces ahí está la voluntad, ahí estás moviendo en cuanto a lo que significa lo material, estás moviendo, y a la prosperidad, la abundancia del Señor en el reino de Dios empieza a mover. Así que bueno, y termino con la parte A del versículo Lucas 6:38, que dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Dad y se os dará. Y espero que haya sido claro esto, que te sea de bendición y que te traiga libertad en este tema del dar, ¿no? Porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y bueno, el tema es que demos con alegría, demos con libertad, estemos contentos, sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios y que estamos trayendo la voluntad del reino de Dios a la tierra. Así que bueno, vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias, Padre, por tu amor, por tu benignidad, por tu bondad. Señor, gracias, Padre, porque sabemos que vos deseas que todos nosotros, Señor, seamos prosperados. Sabemos que vos deseas el equilibrio, Señor, de la abundancia para todos tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que vos nos das, Señor, todos los recursos que nosotros necesitamos también para hacer todas las buenas obras, Señor, que vos preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias, Señor, porque sos el que suple nuestras necesidades. Señor, gracias, papá, porque podemos confiar en vos. Señor, también en este tema de la provisión. Sabemos que estás en todos los detalles de nuestra vida, Señor, y eso nos da regocijo, saber que vos siempre estás a nuestro favor. Y porque si vos estás con nosotros, ¿quién o qué va a ser contra nosotros? Te damos gracias, Señor, gracias por todo esto, Señor, y por cada persona que tiene necesidad de conseguir un trabajo, Señor. Yo en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque estén llegando esas posibilidades, porque sabemos que es derecho de cada uno obtener un campo donde poder ser prosperados por vos. Así que en el nombre de Jesús declaro tu provisión sobre cada hermano, sobre cada persona que está escuchando, Señor Padre Santo, esta enseñanza. Declaro que tu provisión viene, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por desatar las mentes y los corazones, Señor, para que tu generosidad, Señor, se mueva en cada uno, Señor, y cada uno quiera dar, porque más bienaventurado es dar, Señor, que recibir. Así que te damos gracias, Padre, por motivar, Señor, por ayudarlos, Señor, a que sean cada uno, que podamos ser generosos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por todas estas cosas. Y bueno, Padre, gracias te damos, te adoramos, Señor, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, saben que pueden escribir a contacto @revoluciondefe.com. Y bueno, nos estamos viendo el lunes que viene a las 20 horas con más estudios acerca de conocer más acerca de cómo entender la Biblia y de quiénes somos nosotros en Cristo. Así que bueno, buenas noches, chao, que Dios los bendiga.